Gustoso se encuentren una vez más por acá en esta disertación. Hoy nos ocupa el tema de la norma penal dentro de este ciclo que he pretendido llevar frente a ustedes, que son disertaciones sobre derecho penal general, ya dejando de lado un tanto el aspecto del derecho procesal penal o del derecho penal especial, sino abordando aspectos vinculados a la dogmática jurídico-penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y hoy estamos transmitiendo esto el 1 de agosto de 2022, clases estas, disertaciones estas, vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal y derecho penal constitucional, que la pueden encontrar también de forma ya diferida, los que no se encuentren ya insertos en sincronía en esta reunión, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Bueno, estimados míos, hoy nos convoca el tema de la norma jurídico-penal, ¿sí? El análisis teórico formal de la norma jurídico-penal. No esperen hoy que yo haga una disertación sobre el deslindar los aspectos de los elementos que estructuran la norma jurídico-penal, elementos descriptivos, elementos jurídicos, elementos valorativos, sino enfocarme en un sentido global frente a la estructura de la norma jurídico-penal, en sus clasificaciones, en su concepción, en su carácter imperativo, en su carácter valorativo, etc. A ello me quiero referir. Si ya hemos abordado dos sesiones anteriores. En la primera abordamos el tema de los principios del derecho penal. En la segunda abordamos lo referente a los fines del derecho penal, a la finalidad del derecho penal. Y ahora nos ocupa el tema, digamos, de el objeto medular de lo que trata el derecho penal en un sentido legislativo. A ver, me explico. No pretendan ustedes que cuando abordemos el derecho penal hay una relación sinonímica entre derecho penal y legislación penal. Obviamente que la legislación penal forma parte importante de ese derecho penal, sobre todo si aceptamos que en el derecho penal uno de esos principios pivotales es el principio de legalidad, el principio de tipicidad y, por ejemplo, la pauta de exigibilidad y de imperiosidad de la norma jurídico-penal es porque procede de un texto penal, un código penal, un cuerpo de ilicitud penal colateral, es decir, de una norma penal. Pero no todo el derecho penal ha de ser asumido en la exacta correlación de la norma, puesto que la doctrina y la propia jurisprudencia también acepta que como fuentes del derecho penal, y a ello nos convocaremos en otro momento, está la jurisprudencia. La jurisprudencia que de forma pacífica, constante, ininterrumpida, provenga de los tribunales penales. Pero también en muchos países, ya con la incorporación dentro del abanico de tribunales, se encuentran salas constitucionales o tribunales constitucionales. En el caso venezolano, la sala constitucional que forma parte del Tribunal Supremo de Justicia. En muchos países, ese tribunal constitucional, esa sala constitucional, no forma parte del Tribunal Supremo, pero en el caso venezolano, patológicamente o por concepción constitucional, en la Constitución del año 1999, se ubica esa sala constitucional dentro del Tribunal Supremo. ¿Y qué tiene que ver esto con la norma penal? Bueno, que no solamente ese derecho penal provendría de la interpretación que surjan de los tribunales, sino inclusive pudiera surgir por la vía del llamado jurisdatio, que sería lo que procede de una sala constitucional. Ya no se exige el tema de que sea mantenida en el tiempo y que se repita, sino que basta uno solo en interpretación de la Constitución por parte de la Sala Constitucional. Muchos de ustedes dirán, pero muy malo esto, muy malo que el juzgador, aunque sea magistrado,
de la Sala Constitucional esté creando derecho penal, pero lo está haciendo. Es decir, de alguna forma, cuando en el artículo 336, numeral 10 de nuestra Constitución se dice de derecho que provenga de las decisiones, bueno, porque algunas decisiones están creando de alguna forma la interpretación de derechos. Bueno, en el caso venezolano está más que decir que, por ejemplo, la Sala Constitucional, en esa famosa sentencia del año 2009, creó el homicidio a título de dolo eventual. El tema del dolo eventual, que quizás para muchos de ustedes dirán, bueno, pero no es una pauta que se encuentra en pauta de ley, que surge más bien es de una interpretación, bueno, pero está allí afirmándose a partir de un jurisdicto. Entonces, la norma penal fundamentalmente ha de provenir, obviamente, casi como un perogrullo, lo demás sería un sinsentido, de un texto legal, norma penal, y por lo tanto ese texto penal que norma, que impone, que hace de carácter coercitivo el precepto que está descrito en dicha norma, es decir, impone frente a todos, norma, valga la pena repetir. Pero además, si decimos que es norma penal, no solamente que está normando porque está regulando ese llamado precepto como mandato de abstención para los demás de que no realicen las pautas descritas dentro de esa norma, porque la consecuencia penal, norma penal, la consecuencia, la sanción, está de allí, se está derivando en un sentido valorativo, que son mandatos, imposiciones de conductas de abstención, no realizarla porque la consecuencia, que sería la sanción, se deriva del propio texto de la norma. Entonces, es decir, el hablar de la norma penal implica darle validez, darle reiteración, darle razón de ser a ese principio de tipicidad que se ubica en el artículo 1 del Código Penal y en ese artículo 49, numeral 6 de la Constitución venezolana, pero cláusula esta que está presente en muchas constituciones, el llamado principio de legalidad sustantiva, aquella famosa expresión de los siglos, el nullum crimen, nula pena, sin el eje, si no proviene de una, sin el eje, certa, scripta, que provenga de una norma establecida en pauta de ley. Entonces, bueno, obviamente que la estructura de la norma jurídico penal en algo quizás pudiera diferir de la estructura de una norma de derecho privado, de la estructura de una norma de derecho tributario, y por lo que importa, por la importancia que se deriva de ese derecho penal. En todas mis disertaciones, yo siempre les recomiendo algún texto, ¿verdad? Algún texto que de alguna forma pueda tener un interés con respecto a lo que se está abordando en la sesión. Si aquí abordamos la norma jurídico penal, bueno, múltiples cantidades de manuales, de tratados de derecho penal, desde los clásicos, no se ubicaría ya finales del 19, los opúsculos del derecho penal de Francesco Carrara, una vez que se ha logrado la codificación del Código Penal Sanardelli, por la cual ese Código Penal italiano se ha copiado del español, y en el ámbito latinoamericano hasta los más recientes, casi que en sus capítulos iniciales está el tema de la norma penal. Es decir, no es un tema que yo pretendería, ¿cómo se dice?, despachar en 40 minutos de esta disertación, porque es un tema muy bien tratado, muy manejado, muy trajinado. Pero hay un libro que a mí particularmente les recomiendo, que es un libro escrito a muchas manos de la universidad, es el libro Lecciones de Derecho Penal, parte general, de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Como están viendo allí, son muchos los autores que han abordado diferentes aspectos
del derecho penal en su parte general. La Universidad Externado de Colombia también tiene su manual de derecho penal, parte especial, vinculado a determinados tipos de delitos, pero este libro particularmente a mí me gusta mucho en los aspectos de la teoría del delito y de la dogmática jurídico-penal, y de verdad se lo recomiendo. Es un libro de 2005, ya con diferentes ediciones, lecciones de derecho penal, parte general de la Universidad Externado de Colombia. De verdad que no me canso de repetir lo adecuado de este libro por las diferentes posiciones de los diferentes penalistas que allí abordan. Bueno, abordemos el tema entonces de la llamada, digamos, estructura de la norma jurídico-penal. Esa norma jurídico-penal conlleva un imperativo, es decir, una determinada conducta que se plasma en una acción. Como se suele decir, es un cambio en el mundo externo. Y ese cambio en el mundo externo, que se ubica en el ámbito de lo real, se encuentra de alguna forma regulado, preceptado en la norma jurídico-penal. Lo está concebido, calza perfectamente. Ese cambio en el mundo externo, a partir de la cual el bien unos minutos antes se encontraba en esa mesa que está allá atrás y ahora no se encuentra en esa mesa minutos después porque se encuentra ubicado en mi bolsillo. Y el que yo haya tomado ese bien que se encontraba en esa mesa y lo haya ubicado en el ámbito de mi dominio es una acción, un cambio en el mundo externo. Ahora bien, tendríamos que valorar si ese hecho, esa circunstancia fáctica, está siendo regulado por el derecho, está siendo asumido, concebido dentro de una norma jurídico-penal. Entonces, en primer lugar, para poder aseverar esa circunstancia, tendríamos que decir si ese hecho es francamente disvalioso, si causa un perjuicio, si afrenta un bien jurídico. Bueno, no estamos viendo la muerte de nadie, ni las lesiones de nadie, ni la aflicción de la libertad sexual de alguien. Cuando mucho valorativamente podríamos asumir que el perjuicio sería frente a la propiedad. Pero ello pasaría no solamente a analizar el aspecto objetivo del delito, que fue que yo tomé el bien de la mesa de la cual se estaba sentado otro y lo ubiqué en mi ámbito. Ese bien puede haber sido un celular, el que estaba en la mesa, y entonces lo incorporo en el ámbito y fíjate que cierro el bolsillo. Es decir, de alguna forma yo sé que ese bien es un bien ajeno y que por lo tanto yo voy a tomar un bien ajeno a unos fines, locupletatio, se habla en el mundo del derecho penal, a los fines de un aprovechamiento. Fíjate que esa mesa está vacía. Claro, está vacía porque el que estaba sentado allí y dejó el celular se fue por esa puerta a atender una llamada o se fue al baño. ¿Ok? Y entonces, bueno, vino y se olvidó. Pero claro, se olvidó de tomar el teléfono celular porque ya yo previamente me lo había apropiado, lo había sustraído, para no hablar de la palabra apropiado, que implica también una consideración penal. Apropiado en el sentido de que se trata de un bien que después, que por vía de un contrato se tiene que reintegrar, se tiene que devolver y que yo me lo apropio. Aquí en este caso la utilización de la palabra es muy importante. Yo lo sustraigo. Y fíjate que he tenido como cierto cuidado en la utilización de la palabra. Cambié de apropiar a sustraer. Y es que fundamentalmente el derecho penal es verbo, es decir, es redacción. En el mundo externo, las conductas no se redactan, se perciben a través de los sentidos, a través de las realizaciones. Uno cuando ve una conducta en el mundo externo, no está un subtítulo abajo, escrito, en el cual se dé una traducción. Es decir, que ustedes me están viendo a mí y que abajo exista algo que indica
hombre de mediana edad hablando detrás de un mesón circundado por un ventanal. Lo están viendo. Ahora bien, esa adecuación de ese cambio en el mundo externo a partir de lo que describe una norma, lo que se inscribe en la norma, técnicamente lo que se tipifica en una norma, lo que se individualiza, obviamente implica una relación de concatenación precisa. Y hay otros elementos que no están presentes en esa realización objetiva. Tomar el bien ajeno, sino que fíjate que yo utilicé la palabra aprovechar. Y ya ese aprovechar pasa por una interioridad que no se evidencia quizás en el mundo externo. El aprovechamiento. Bueno, a través de actos externos se evidencian ese aprovechamiento. Si de alguna forma me apoderé del bien y lo incorporé, es porque de alguna forma iba a tener una ganancia, iba a tener un favor, iba yo a disfrutar de un bien, porque a cuenta de que alguien toma un bien, si no lo va a disfrutar, si no tiene una finalidad con él, y el otro está sufriendo un perjuicio. Entonces, hay conceptos en el mundo de lo real que hay que asumirse valorativamente a partir de la norma. A veces esa norma jurídico-penal incorpora esos conceptos. A veces está ayuno, silente de esos conceptos. Qué bueno que en el homicidio se hable del que intencionalmente diere muerte a otro, porque el objetivo es que alguien le dio muerte a otro. El objetivo, lo causal. ¿Ok? No lo casual, lo causal, pero por lo menos incorpora la palabra intencional. Es decir, en algún caso yo tuve el conocimiento y yo no me abstuve, sino que voy en procura de. Por lo tanto, volviendo a la lámina, un tanto para analizar el asunto, el imperativo de una determinada conducta, es decir, el ámbito de que esa norma jurídico-penal, como una regla general, contiene fundamentalmente dos elementos, como lo ha establecido la doctrina. El precepto, es decir, el imperativo de una determinada conducta en la prescripción de no hacer o de hacer algo. ¿Ok? Porque más bien hay normas que me obligan a un hacer. No debo matar a nadie, porque por algo el que lo hace se sanciona. Pero hay otras normas que me pueden decir, yo tengo que ayudar a otro, una obligación, un hacer, y el no ayudar a otro, es decir, el no realizar el cambio en el mundo externo que implica la ayuda a otro, de allí es que se va a derivar mi responsabilidad. Y de allí surgen unas categorías: delitos de comisión, delitos de omisión impropia, delitos de comisión por omisión, que algún momento lo visualizaremos, porque ahora lo que estamos tratando de abordar desde ese pivote esencial, que es la norma. Y evidentemente que el otro elemento es la sanción, es la pena, como lo hemos dicho, teoría de la pena en la disertación anterior, es la consecuencia jurídica que debe aplicarse por la transgresión del precepto. Es un mal, ¿verdad?, la pena, que se deriva del ámbito de adecuar una conducta sobre una pauta. Entonces, fíjense que ese precepto, y se es precepto cuando se describe un supuesto y se describe una sanción. Mal podríamos hablar del precepto penal exclusivamente describiendo una sanción sin que conlleve un efecto de sanción. Se precepta en el sentido de que la adecuación de esa conducta conlleva en consecuencia jurídica la imposición de una sanción. Ejemplos sobran. Ahí tenemos dos normas clásicas, 405 del Código Penal. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años.
no se indica de ninguna forma, no le des muerte a alguna persona, pero se percibe en la norma que ese dar muerte a otro conlleva una sanción, conlleva entonces un precepto de abstención. El 451 del Código Penal, el hurto, todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 a 5. Fíjate que la norma es mucho más prolífica, ya conlleva algunos elementos no tan simples, como en el caso del homicidio. Exige en primer lugar la ausencia del consentimiento de la víctima. Exige por otra parte que ese victimario se aproveche. Exige además la cualificación del tipo de bien. No serviría un bien mueble, pero exige también la ubicación, el locatio del lugar donde se hallaba. Entonces, de alguna forma, ese subtítulo que se verifica de una conducta debe calzar perfectamente, como ahora cuando ustedes me están viendo, quizás de forma diferida en YouTube, que si quiere le ponen allí a los subtítulos. Cuando lo vean en YouTube, verán que hay un subtítulo. Entonces, bueno, casi como que la conducta que se encuentra descrita, escrita, decía el principio. Nullum crimen, nula pena, sin el eje, sin el ex, certa, escrita. Más bien es cierta es porque es escrita, es porque está escrita. Y de una forma genérica, ese cuerpo normativo es igual para unos y para otros. Y ahí nos está esperando el famoso artículo 60 del Código Penal, con la famosa ignorancia de la ley. Entonces, fíjense, esos preceptos de la norma jurídico penal, el precepto no se impone, digamos, en normas de tensión de conducta, sino que se deduce a partir de la norma. Fíjense que no está establecido, como lo he dicho en otras disertaciones, el Código Penal, por ejemplo, como los mandatos divinos, los mandatos de la ley de Dios, aquello de no matarás, no desearás la mujer del prójimo, no robarás, amarás a tu padre. Entonces, más bien lo que se indica es en un sentido contrario. Es decir, casi que yo me atrevería a decir por exclusión. Muchas de las normas jurídico-penales se ubican en un sentido de por exclusión, por sentido contrario. Fíjense que se habla de que los grandes elementos del delito son la tipicidad. Ahí está preclara, numeral primero, artículo primero del Código Penal. La culpabilidad. Bueno, ahí está bien claro, artículo 61 del Código Penal. Presunción de actuar culpable. Pero se habla de la antijuridicidad, pero no se expresa en ninguna norma el tema de la antijuridicidad. Se ve por exclusión. Lo contrario a lo antijurídico es la existencia de causas de justificación, causas que justifican lo aparentemente antijurídico y se ve es en sentido contrario. Generalmente la noción de la norma jurídico penal del llamado precepto se ve en el llamado sentido en contrario. Se deduce a partir del precepto general. Fíjense que el 405 del Código Penal expresamente no le prohíbe dar muerte a una persona, sino que al fijarse en la sanción, a quien desobedezca el precepto le corresponde una pena. Es decir, la situación de hecho, la descripción es hipotética, está ubicada en el modelo legal que establece la norma penal. La norma penal, por lo tanto, es una especie de modelo formal, es una circunstancia hipotética, es una hipótesis que tendría que ser analizada para pretender derivar de allí la responsabilidad penal. Digamos que la responsabilidad penal es como una escalera.
en donde en el primer escalón hay un tema de tipicidad, pero en el segundo escalón está el tema de la culpabilidad, pero en el tercer escalón está el tema de la antijuridicidad, y que en el último escalón está el tema de la punibilidad. Es decir, si todo ello se diera perfectamente, al final del camino se establece una responsabilidad penal. Pero mal puedes llegar tú al primer piso si no abordas el primer escalón. No puedes saltarlo. Y el saltarlo implica atenernos a la pauta de la norma jurídico penal. Y por eso es que la norma jurídico penal debe ser plena, perfecta. Como decía aquel otro cuando le otorgó la voluntad electoral para que se lanzara de candidato, ¿te acuerdas? En aquella famosa reunión. Es mi voluntad plena, perfecta, irrevocable, como la luna, decía aquel difunto presidente cuando tenía al lado al otro, el cual le decía a la colectividad que votaran por él, caso venezolano. Norma jurídico penal, norma que impone. Entonces, esa norma jurídico penal ha de tener un carácter, digamos, imperativo. Contiene reglas de conductas obligatorias, que sería fundamentalmente la amenaza de la pena. No puede haber disgregación, no puede haber divagación frente al tema. Es decir, debe ser tan preclaro el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica. Y a veces no es así. A veces eso no ocurre. Pasémonos por el ejemplo. Un supuesto que quisiéramos que estuviese regulado, que de allí se derivara una disposición, un precepto penal, pero lamentablemente no lo está. ¿Okay? Ahí nos encontramos con un tema de anomia. Anomia, no hay norma. Es decir, no lo está regulando. Pero también lo podemos encontrar en sentido contrario. Más bien es una plurinormatividad del asunto, que es lo que se denomina antinomia. Ese supuesto, de hecho, está siendo regulado en el ordenamiento jurídico penal por diferentes consecuencias jurídicas, digamos por sendas consecuencias, sendas porque son varias, cada una con su consecuencia jurídica, no porque sea grande. Entonces, apropiación indebida descrita en el Código Penal 466, 468, pero también está la apropiación indebida de haberes bancarios, ley de instituciones del sector bancario, apropiación indebida en la ley de la actividad asegurativa, pero también la apropiación indebida de la ley del mercado de capitales. Entonces nos podemos encontrar con un problema de antinomia. Es decir, el precepto como que es múltiple en el sentido que la consecuencia jurídica se deriva a partir del mismo supuesto. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Para eso la propia Constitución lo establece en el artículo 24. La norma que más favorezca al reo, indubio pro reo. Artículo 24 de la propia Constitución. Pero sigamos abordando el asunto frente a la norma jurídico penal. Esa norma ha de tener un carácter imperativo, obligatoria, pero también ha de tener un carácter valorativo. Es decir, debe ser interpretada conforme a las exigencias de la vida social. Lo hermenéutico, la interpretación de la norma jurídico penal, es algo consustancial e importante, y ya creo que la próxima disertación abordaremos el tema de la interpretación de la norma jurídico penal. Es decir, la hermenéutica, lo valorativo, porque hay que valorarlo, no es poca cosa lo que está en juego. Lo axiológico de la apreciación de la norma jurídico penal. Eso que pareciera tan prístino que es el castellano, o donde esté descrita una norma jurídico penal,
A veces el sentido de la palabra va hacia un lado y va hacia el otro. Y por lo tanto, la asunción de una interpretación, de una asunción axiológica. Aquí tenemos dos ejemplos. Veamos el artículo 65 del Código Penal, el que habla de la legítima defensa. El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Quizás ahorita no hay mayor valoración. Alguien que obra en su defensa, concurran, es decir, que necesariamente han de estar las tres. Y entonces, en primer lugar, me habla de agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho. Oye, agresión ilegítima. Si él me quiere matar, a mí me parece que eso es una agresión. Es decir, él me está agrediendo, y de que es ilegítima porque el delito de homicidio está descrito, como hemos visto, en el Código Penal, en el 405. Pero si él me quiere matar porque está actuando de forma negligente, imprudente o imperita, entonces asumir que la agresión de él es ilegítima, aún no siendo dolosa, porque lo está haciendo de forma negligente. También uno pudiera decir, bueno, el delito del homicidio culposo también está descrito en un Código Penal, 420. Por lo tanto, la hipótesis de la agresión ilegítima también comulga con la actuación culposa del que resulte muerto en la legítima defensa. ¿Ve? Necesidad del medio empleado para impedirlo o repelerla. Entonces, necesidad. ¿Hasta qué punto el concepto de necesidad? Es decir, asumir la idea de que no tengo otra posibilidad de defenderme más que matando al que de forma injusta me está agrediendo. Es necesario, no hay otra manera. Fíjense que hay que asumir una valoración, una axiología de la norma. C, falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. Es decir, que pudo haber obrado una provocación, pero insuficiente de mi parte, si después yo vengo a alegar la legítima defensa. El concepto de suficiencia, eficiencia. Entonces, valorarlo frente al contexto. Ahí está el 380, el delito de incesto. Todo individuo que en circunstancia capaz de causar escándalo público tenga relaciones incestuosas con un ascendiente o descendiente, aunque fuera ilegítimo. Entonces, lo primero, aseverar que es una relación incestuosa. Pareciera que eso se entiende frente a todos. Debe ser una relación con penetración carnal, o puede ser un simple tocamiento. Pero fíjate la circunstancia en la cual se indica que debe causar escándalo público. Es decir, si esa relación con un familiar cercano no escandaliza a nadie, la norma no exige un imperioso cumplimiento, porque para que se derive la sanción debe causar un escándalo frente a otro en esa colectividad. Hay criterios frente al tema de a quién va dirigida la norma jurídico penal. Hay unos que indican, autores, a los individuos, imponiéndole la obligación de ajustar su comportamiento a la exigencia del derecho. Ya hemos abordado esto, ¿no? Sobre los fines de la prevención especial y de la prevención general de la norma jurídico penal. Pero también hay gente que dice, no, pero espérate, si hubo aquel pacto social a partir del cual el poder público es quien sanciona, la norma jurídico penal está dirigida a los órganos del Estado para que respeten la norma, fundamentalmente, ejerzan ese poder. Bueno, ambas posiciones yo creo que pueden armonizarse y que por lo tanto, tanto el individuo obedecer el precepto y el Estado aplicar la sanción. Pero uno se preguntará, ¿solamente todos los individuos o aquellos que tienen capacidad penal? Es obvio que si asumimos un carácter imperativo, la norma se aplica frente a todos, pero también el carácter valorativo, tendríamos que valorar en determinadas circunstancias si ese individuo está en capacidad de poder respetar la norma por circunstancias de conocimiento o por circunstancias de salud. El 60 del Código Penal nos indica que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, así como una norma pivotal.
ignorancia leyes. Entonces, no excusa, pero también el 62 nos indica que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Ojo, conciencia o libertad de los actos. No está hablando de conciencia de conocimiento de la norma, sino de conciencia de lo que él está haciendo. Entonces, bueno, se encuentra dormido, se encuentra en una circunstancia de sonambulismo, se impone el carácter imperativo de la norma, pero se valora en ese momento su no aplicación por esa circunstancia de enfermedad mental. Fíjense que eso también hasta se ubica en el ámbito de la ley adjetiva, cuando en el 130 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla del trastorno mental grave del imputado que conduce a la suspensión de la acción penal. Entonces, esa norma penal sencillamente se dividiría en normas incriminadoras, por ejemplo, el libro segundo del Código Penal, la descripción del homicidio, la descripción del hurto, y las normas integradoras, que son las que precisan el alcance, es decir, la dogmática jurídico-penal, libro primero. Fíjate cómo se denomina el libro primero del Código Penal, libro primero, disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables de la pena, luego de la aplicación de la ley penal. Inclusive, también esa ley, esas normas integradoras pueden estar presentes en la propia Constitución. O no confundirlos con la norma penal en blanco. En esta la sanción está determinada, pero el precepto tiene un carácter genérico y debe ser precisado. Vamos a ver ejemplos. Allí está el 487 del Código Penal. El ministro de cualquier culto que haya procedido a ceremonias religiosas de culto externo en oposición a las providencias legalmente dictadas por la autoridad competente. No sabemos cuáles son esas providencias legalmente dictadas por la autoridad competente y a pesar de ello se sanciona. O lo que está descrito en el artículo 400.